Señor, Padre bueno, seguimos en tu presencia, Señor, gozosos de saber que contamos, Señor, con tu mirada de misericordia, con tu amor, con tu cobertura, Señor. Estamos seguros al amparo del Altísimo. Gracias, Señor, por esto. Hoy día te pedimos, Padre, en el nombre de tu bendito Hijo, que guardes nuestra vida, Señor. Guardes a mi hermano Abraham, que hoy día se dispone a interpretar tus propósitos, a interpretar tus misterios, Señor. Dale tu gracia, tu sabiduría, tu discernimiento, Señor. Llénalo de ti, Señor. Que su corazón y su mente esté totalmente, Señor, afinada con tus propósitos y con tu mente, con la mente de Cristo, Señor, para que pueda hablarnos, Señor, de tus propósitos, de tus misterios, de tu santa y bendita voluntad. Tu palabra, Señor, es buena en todo tiempo. También te pedimos oración por nosotros, Señor, para que seamos oidores llenos de tu gracia, llenos de virtud para poder recibir tu palabra y apropiárnosla, Señor, que nos hace tanto bien. Sea todo esto hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén, amén. Gracias, igual. Buenas tardes, hermanas y hermanos. No sé si le ha pasado, pero he sentido que el Señor nos ha estado hablando en todo momento, en toda instancia. La alabanza, los testimonios, las oraciones, los saludos, los abrazos. Eh, Estoy conmovido de cómo tenemos un Señor tan bueno que nos habla de esta forma, tan cuidadoso. Y ruego al Señor para que Él nos siga hablando a través de su palabra y nos pueda dar un poco más de luz en torno a lo que Él quiere para nosotros como iglesia, para lo que quiere para nosotros particularmente también y en todo su nombre sea glorificado. Les invito a que puedan abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. El compartir de hoy principalmente va a estar en este pasaje, no nos vamos a ir buscando en distintos libros o versículos, sino que ruego al Señor para que a través de este pasaje Él nos pueda hablar, nos pueda mostrar un poco más de su propósito, de su voluntad. Partimos entonces con el versículo 1, hoy día no tenemos proyección, así que tenemos que estar atentos a la lectura o a escuchar los versículos que vamos a leer. Dice entonces Juan capítulo 4, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Y aquí ya viene un versículo clave que debemos prestar atención. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, Perfecto, pero necesito que desbloquees. perdón hermano. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva?
¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos aclarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ellas? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Es un pasaje quizás con hartos versículos, pero como les mencionaba anteriormente, acá vamos a basar el compartir del día de hoy. Ruego al Señor que nos guarde, que nos dé discernimiento. Es una realidad que es tan grande, hermanos, que ruego que puedan estar atentos y que podamos comprobar con la palabra qué es lo que el Señor quiere a través de este pasaje. Yo he escuchado varios compartir en torno a esta palabra, y los compartir van focalizando en torno a esta agua viva, ¿cierto? Que Jesús le dice que le va a dar a beber agua viva. Y focaliza también en los verdaderos adoradores. ¿Cuáles son estos verdaderos adoradores? Y ahí empezamos como a reflexionar en torno a nuestra adoración. Pero hoy día me gustaría dar un énfasis en algo particular que Jesús hace con esta mujer, que creo que va directamente alineado con lo que el Señor nos estaba hablando a través de los testimonios y a través de las oraciones y de las alabanzas. Entonces, ahora vamos a ir focalizando en algunos versículos de este pasaje para poder ir comprendiendo de mejor forma. Lo primero que quiero hacer un énfasis es cuando en el versículo 4 dice: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Ya? Está hablando acá de Jesús. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero en las Biblias, en casi todas las Biblias, en las partes de atrás, hay algunos mapas en los cuales se muestran las distintas ciudades, y en algunos de hecho muestran los lugares que visitó Pablo o por dónde anduvo Jesús. Bueno, dentro de esto uno pudiese ver que Jesús salió de Judea, que era un pueblo, y que cuando salió de Judea, dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Es decir, estaba en un lugar y tenía que llegar a otro lugar.
¿ya? Pero entre este primer lugar y el segundo lugar, que era su destino, había otra ciudad. Había otra ciudad. Y acá en la palabra queda explícito que dice, y le era necesario pasar por Samaria. Esta ciudad que estaba en medio se llama Samaria. Y para Jesús era necesario pasar por Samaria. Y para nosotros es sabido que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Entonces los judíos de ese tiempo, con tal de no pasar por Samaria, se orillaban por el río Jordán y se daban una vuelta más larga para evitar pasar por Samaria. Habían ahí conflictos entre ellos, había menosprecio de los judíos hacia los samaritanos. Pero para Jesús le era necesario pasar por Samaria. Entonces cuando yo veo esto, digo, ¿qué nos quiere entregar el Señor a través de esta vivencia, a través de este relato, que hace este énfasis tan importante? Le era necesario pasar por Samaria. Esta ciudad que era menospreciada por los judíos, para Jesús era necesario pasar por ahí. Entonces le invito, hermano, a que podamos continuar con la lectura. En el versículo 7 dice, en el 6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se estaba desplazando de una ciudad a otra, él estaba cansado del camino, dice entonces, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta. Jesús se sentó junto al pozo. Jesús esperó algo ahí. No fue casualidad que pasó por Samaria, no fue casualidad que llegó a este pozo, sino que Jesús se sentó en el pozo. Él estaba esperando algo, o él estaba esperando a alguien. Y ese alguien que estaba esperando aparece en el versículo 7 y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Primero vino una mujer. Segundo, esta mujer era de Samaria. Y esta era la mujer que Jesús estaba esperando. Y vamos a comprender por qué cuando sigamos leyendo los versículos. Y Jesús le dijo, dame de beber. Acá quiero hacer énfasis en lo siguiente. La primera interacción entre la mujer y Jesús no fue que la mujer le habló a Jesús. No fue que la mujer le habló a Jesús. La interacción partió porque Jesús quiso interactuar con ella. Jesús le dijo, dame de beber. Jesús la esperó y no solamente la esperó, sino que le habló, interactuó con ella y le dijo, dame de beber. Esta mujer que era de un pueblo menospreciado, Jesús la esperó. Y esto ya es maravilloso, hermanos. Maravilloso ver que Jesús mira no como miramos nosotros humanamente. Y no solamente la esperó, sino que interactuó con ella y le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Venían cansados del viaje y por eso fueron a comprar, porque necesitaban alimento. Y cuando Jesús le dice, dame de beber, podemos ver que la mujer le responde. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y luego acá hace el énfasis en el conflicto que había, dice, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. No había una relación entre ellos. Y la mujer estaba consciente de eso. Y por eso le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que yo soy mujer samaritana? Y la respuesta de Jesús, hermanos, es una respuesta maravillosa. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva.
Y acá hay algo importante que quiero hacer un énfasis especial en la respuesta de Jesús. Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios, el conocer, si conocieras el don de Dios, ¿quién es el don de Dios? ¿Quién es el don de Dios para nosotros? Cristo. Si conocieras el don de Dios, si conocieras a Cristo, si conocieras quién es el que te dice dame de beber. Y atención con esto, estas son palabras de Jesús. ¿Tú le pedirías? ¿Y qué haría este don de Dios? Y Él te daría agua viva. No sé si logramos percibir el amor de Dios en esta respuesta. En esta contradicción quizás para la mujer samaritana humana, nosotros tenemos conflicto, hay menosprecio de tu pueblo hacia mi pueblo. ¿Cómo me pides de beber? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Si conocieras al don de Dios, ¿y quién te pide dame de beber? Tú le pedirías. Pero Él no te dejaría con esa solicitud vacía, sino que y Él te daría agua viva. Hermanos, hermanas, si conociéramos más al Señor, hermanos, podríamos darnos cuenta que el Señor siempre está dispuesto para nosotros. Siempre está dispuesto. Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Pero aquí la mujer, como no conocía el don de Dios, como no conocía con quién estaba hablando, dice la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer todavía no sabía con quién estaba hablando y por eso su respuesta, porque no le conocía. ¿De dónde? ¿De dónde vas a sacar el pozo es hondo? Y luego dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron los hijos y sus ganados? Y luego viene la respuesta de Jesús nuevamente a este no entender de la mujer. Y dice, y Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Hablando del agua del pozo. Volverá a tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué preciosa respuesta de Jesús. Pero acá la mujer vemos en su respuesta que nuevamente no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella no entendía lo que el Señor le estaba hablando. Ella tenía puesta su mirada en cosas terrenales, en su sed física. Y Jesús le estaba hablando de un agua de vida que salta para vida eterna. Él estaba hablando de algo completamente espiritual. Pero la mujer no lo entendía. ¿Por qué? Porque no le conocía. Porque no le había sido revelado el Señor Jesucristo a su vida. Entonces yo no tengo por qué enjuiciar a esa mujer que no conocía al Señor de no entender esta verdad tan tremenda. ¿Se entiende, hermanos? Pero esto sigue avanzando y el Señor se encarga de que esta mujer pueda entender. Y miren lo que ocurre en el versículo 16. En el versículo 16 Jesús le dijo, atención con esto, hermanos, le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Le da una instrucción de cierta forma. En esta interacción le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le responde,
no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Es decir, me estás diciendo la verdad. No tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y Jesús reafirma, esto has dicho con verdad. La mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús entonces le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. A partir de esta verdad que le da Jesús a la mujer, de demostrarle que la conocía y que no la conocía superficialmente, sino que la conocía en profundidad, es decir, el hombre con el que estás hoy día no es tu marido, pero has tenido 5 maridos. Es decir, te conozco. Jesús le demostró a esta mujer samaritana que no solamente la estuvo esperando, que no solamente él inició la interacción, sino que le dijo, te conozco y me has dicho la verdad. Le demostró que la conocía a través de lo que le relató de la vida de la mujer. Y la mujer ahí entonces le dijo, Señor, me parece que eres profeta. Y luego sigue la interacción de la mujer con Jesús en torno a la adoración, ¿cierto? Pero yo el énfasis hoy día, o la principal atención, no la quiero llevar a eso, sino que me gustaría que podamos avanzar en otro versículo, que es el versículo 25. En el versículo 25 vuelve a hablar la mujer y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y la respuesta de Jesús fue, y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. No solamente te muestro que te conozco, sino que te muestro quién soy. Eso es lo que está haciendo Jesús con esta mujer samaritana, con esta mujer que había tenido 5 maridos y que el que ahora tenía no era su marido. No solamente la esperó, le habló, le demostró quién era ella, que la conocía, sino que ahora le estaba mostrando quién era él, quién era Jesús. Y por eso le dice, Jesús le dijo, yo soy, es decir, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, yo soy y soy el que está hablando contigo ahora. Y luego menciona acá el pasaje que vinieron sus discípulos y se maravillaron de que estaba hablando con una mujer. Pero quiero que prestemos mucha atención al versículo 28. Si lo pueden buscar en sus Biblias, el versículo 28 dice, después que Jesús le da esta respuesta, después de que Jesús le dice, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Hermanos, hermanas, esta mujer venía al pozo por algo. Ella en sí venía a buscar agua. Ella necesitaba saciar su sed. Y para poder sacar el agua tenían que echar un balde en el pozo, pero esa agua la tenían que vaciar a un cántaro. El cántaro es como un recipiente donde se contenía el agua. Pero ella, después que escuchó la respuesta de Jesús, que le dijo, yo soy el cántaro, que era donde iba a estar su sustento para saciar su sed, pasó a segundo plano. Lo dejó. Y no es casualidad que quede relatado en este versículo que la mujer
dejó su cántaro y se fue a la ciudad. Es importante porque ella dejó el sustento, el agua que ella necesitaba para poder vivir. ¿Por qué? Porque pudo comprender que con quien estaba interactuando era el Salvador, era el Mesías, era el Cristo. Pero si nos damos cuenta, todo este recorrido no fue algo automático, sino que fue con paciencia. Jesús fue paciente en interactuar con la mujer. Y al ver que la mujer no lograba comprender lo que él hablaba, ya finalmente se le mostró y le dijo: yo soy. Yo soy. Yo soy el Salvador. Y eso, hermanos, es hermoso. Y después, como consecuencia de esto, podemos ver en los versículos 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y miren la consecuencia de esto. Entonces vinieron los samaritanos a él, estos que se menospreciaban y despreciaban, dice, y le rogaron que se quedase con ellos. ¿Y qué hizo Jesús a este ruego? Y se quedó allí 2 días. Y como consecuencia de que él se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de él. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ellos oyeron a Jesús mismo hablando a sus corazones, y muchos creyeron, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, me gustaría como destacar algunos puntos que considero que son los principales en torno al foco que el Señor me mostró en cuanto a esta palabra. Algunos ya lo he mencionado, otros no lo he mencionado, pero me gustaría que pudiesen prestar atención a esto, que dice lo siguiente. Primero, Jesús estaba esperando a la mujer. ¿Usted ha sentido que Jesús lo ha estado esperando? ¿Ha sentido que Jesús lo espera? Y a mí Jesús me ha esperado, pero tantas veces. Jesús estaba esperando a la mujer, hermanos. Jesús inicia la interacción con la mujer y le dice: dame de beber. Jesús es el que da ese paso. Él sale a la mujer y le dice: dame de beber. ¿Ha sentido la voz del Señor usted hoy día en la reunión? Quizás no ha sentido el dame de beber, pero ha podido sentir que Jesús ha salido a su encuentro en esta reunión y le ha estado hablando, le ha estado animando, le ha estado consolando. Yo he sentido eso en esta reunión hoy día, hermanos. Tercer punto, cuando Jesús le dice: si conocieras el don de Dios, el conocer, hermanos. Debemos conocer a Jesús. No nos conformemos con lo que hemos visto hasta ahora. Jesús es una fuente inagotable. Jesús, hermanos, es tan grande. El hermano Manuel daba testimonio en la mañana. Es más alto que los cielos de los cielos. Jesús, hermanos, es tan amplio que debemos conocerlo más y más. Si conocieres el don de Dios y quién te pide de beber, tú le pedirías. Y ahí viene el cuarto punto. Si le pedimos de beber, si le pedimos que nos dé de su agua, nuestro Señor, hermano, es tan bueno que no lo va a negar. No nos va a dejar en el desierto, sin sustento.
Perdón que me emocione, hermanos, pero nuestro Dios es tan grande, tan bueno. Nuestro Señor Jesucristo es tan misericordioso que nosotros podemos estar en los valles más profundos. Nosotros podemos estar pasando los desiertos más áridos. Y yo he estado pasando por ese periodo en el último tiempo. Pero hermanos, si nosotros le pedimos de beber, si nosotros le pidiéramos de beber, Él nos daría de esta agua. Porque nuestro Señor está disponible para su iglesia. Porque Él es cabeza de la iglesia, nosotros somos su cuerpo. No nos va a dejar sin sustento. Pero debemos pedirle, debemos conocerlo, debemos pedir que nos dé de beber y Él lo va a hacer. Porque nuestro Señor es bueno, hermanos. Nuestro Señor es bueno. Punto 5. La sed espiritual. Hay una sed en nosotros, hay una sed en la humanidad, que es una sed espiritual. Es una sed de nuestra alma. Es una sed que podríamos tener todo el dinero de este mundo y no sería jamás saciada. Podríamos tener el mejor vehículo, el mejor trabajo, podríamos tener todo y esta sed no va a ser saciada. Porque el único que puede saciar la sed de nuestra vida, de nuestra alma, es nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros intentamos, hermanos, saciar esta sed con otras cosas, no lo vamos a lograr. Podemos buscar en distintos lados y no lo vamos a lograr. Porque el único que puede cubrir esta sed es nuestro Señor. Y si hemos estado debilitados, hermanos, si nos hemos sentido con sed, si hemos buscado saciarnos en distintas fuentes, hermanos, estamos perdiendo el tiempo. No vamos a poder ser saciados, porque el único que puede saciar nuestra sed es nuestro Señor Jesucristo. De Él viene el agua de vida. De Él viene el agua de vida que salta para vida eterna. Y insisto, si nosotros le pedimos de beber, Él va a estar disponible para nosotros, hermanos. Si tenemos un Dios generoso, tenemos un Dios amoroso. Siguiente punto. Dice, si bebemos de Cristo, no volveremos a tener sed jamás. Que es el versículo 14, lo voy a volver a leer. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hermanos, si bebemos del Señor, no vamos a tener sed jamás. Ahora, ¿nosotros queremos beber del Señor? ¿Queremos beber de su agua? ¿De su agua? ¿O estamos bien como estamos hoy día? Gracias, hermano. Nuestra vida, desde que somos niños hasta que partimos, es un largo caminar. Y no sé si a usted le ha tocado caminar por hartas horas, pero va dando sed de manera constante, porque nuestro cuerpo nos pide hidratarnos. Necesitamos hidratarnos para poder continuar. Y nosotros en nuestro caminar cristiano, hermanos, debemos avanzar de esta forma, bebiendo del Señor de manera frecuente, conociéndole más y más. No podemos dejar de beber del Señor. Eso es, hermanos. No podemos dejar de beber del Señor, porque el día en que nosotros digamos ya lo conocimos en plenitud, ya bebí toda el agua que tenía del Señor,
estamos en un tremendo error, porque el Señor es una fuente inagotable. Es una fuente inagotable de vida. Y para ir ya cerrando, me gustaría hacer el último hincapié. Cuando Jesús interactuaba con esta mujer, la mujer no entendía, ¿cierto? Ya lo leímos en los pasajes y pensaba que le hablaba de un agua, ¿cierto? Para saciar su sed momentánea. Pero Jesús tuvo que hacer algo, que fue cuando le menciona y le dice, ve por tu marido. Y Jesús le dice, bien has dicho, porque el que tienes ahora no es tu marido, ¿cierto? Pero has tenido 5 maridos. Eso, hermanos, nos muestra que el Señor nos conoce. Eso nos muestra que el Señor nos conoce, y nos conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Como el Señor nos conoce, yo al menos no soy digno de estar hoy día acá, en mi capacidad, en mi actuar. No hubiese podido participar de la cena en mi capacidad, por mi comportamiento esta semana. Pero gracias al Señor, porque no depende de nosotros, no depende de nuestra obra, depende de la obra del Señor en nosotros. Y si nos fijamos, hermanos, y prestamos atención, y después vuelva a leer este pasaje en su casa, el Señor no pone el foco en el pecado de la mujer. Cuando el Señor está interactuando con la mujer, no pone su atención en el pecado de ella ni en su historia para atrás. Sí le demuestra que la conoce, pero no pone su atención ahí. Lo que el Señor hace una y otra vez es invitarla a beber de Él. La invita a beber de su agua. Le invita a beber de su agua, hermanos. No le dice y no le reprocha, arrepiéntete porque tuviste 5 maridos. No hace eso nuestro Señor. Nuestro Señor la invita a beber de Jesús, la invita a beber de su agua. Y ahí en mí viene como una contradicción y digo, pero ¿por qué hace eso el Señor? ¿Por qué solo la invita a beber y le demuestra que la conoce? Y eso no siempre es comprendido, hermanos. Pero hace unas semanas tuvimos una reunión de apologética con una hermana que nos visitó y nos dio tanta luz con esto que desde ahí yo empecé a indagar y a buscar más sobre este punto. ¿Y saben por qué el Señor no focaliza en el pecado de la mujer, sino que focaliza en invitarla a que la conozca, en invitarla a que beba de Él, en mostrarse a ella, en mostrarse y decir, yo soy el Mesías del que tú estás hablando, yo soy. ¿Saben por qué el Señor se muestra de esta forma? Porque mientras más bebemos de Él, más se va limpiando nuestro caminar. Mientras más conocemos al Señor, nuestra vida empieza a cambiar en consecuencia de conocerle, en consecuencia de que el Señor nos está sustentando. Entonces, mientras más bebemos de Él, mientras más le conocemos, mientras más de Cristo sea revelado a nuestro corazón, más limpia va a ser nuestra vida. Si nosotros, hermanos y hermanas, esperamos acercarnos al Señor una vez que cortemos con un pecado, no lo vamos a hacer nunca. Si usted se quiere acercar al Señor una vez que deje de fumar, no lo va a hacer nunca. Si usted se va a acercar al Señor una vez que ya está completamente sano de todas las heridas que tuvo en su infancia, que ya va a estar curado de toda su enfermedad espiritual, si espera acercarse hacia el Señor, hermano, no se va a acercar nunca al Señor. Pero el Señor es tan bueno que nos conoce a tal profundidad, que su foco está puesto en que nosotros le conozcamos y no en nuestra condición. Él por algo murió en la cruz,
para salvarnos, para perdonarnos. ¿Merecíamos el castigo? Sí, lo merecíamos. Nuestros pecados traen consecuencias nuestros pecados. Nuestras faltas traen consecuencias, hermanos. Alguien tenía que pagar el precio de nuestro pecado. Pero ese precio no lo pagamos nosotros, porque no hubiese sido suficiente. El precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo. El precio fue pagado por Él. Y Él lo que nos invita es a conocerle. Piense usted en el primer encuentro que tuvo con el Señor. Yo lo recuerdo, pero con detalles. Y recuerdo cómo estaba mi vida sin el Señor. Y recuerdo en lo que estaba metido sin el Señor. Pero a mi vida llegó una palabra de esperanza. A mi vida llegó el Señor y se presentó y me dijo: yo soy tu Salvador y no te estoy pidiendo nada más que creas. Y en consecuencia de eso mi vida empezó a cambiar. Pero yo no me acerqué al Señor porque yo merecía acercarme al Señor, sino que me acerqué porque Él me amó. Porque Él me amó. Hay un versículo que dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros no le amamos porque somos nosotros buenos, sino que le amamos porque Él nos amó así como nos vio. Así como nos vio, el Señor nos amó. ¿Y saben qué, hermanos? El Señor nos sigue amando. Así como tú estás hoy día. Así como yo estoy hoy día. Así como estamos espiritualmente hoy día. Así con esa situación que solo tú y el Señor saben. Que te ha costado quizás salir de ahí. De estas penas tan profundas que a veces vivimos. Así como estamos hoy, hermanos y hermanas, el Señor nos ama. El Señor nos sigue amando. El Señor nos sigue amando, hermanos. Y esto trae tanta esperanza a mi corazón. El Señor nos sigue amando. El Señor no se cansa de nosotros. El Señor nos espera. Así como esperó a esta mujer samaritana, el Señor nos ha esperado. Pero el Señor se muestra también a nosotros. Se muestra a nosotros y nos muestra su santidad. Y nosotros ante eso caemos rendidos porque no nos vemos dignos del Señor. Hay un relato en el Antiguo Testamento que está en Segunda de Reyes, que habla de Naamán. No sé si lo ha leído o lo ha escuchado. Naamán pertenecía a un ejército. Y Naamán tenía una enfermedad. ¿Saben qué enfermedad tenía Naamán? Tenía lepra. Y siendo comandante de un ejército, él tenía esta enfermedad que era lepra. Y ustedes saben lo que era la lepra en la antigüedad, ¿cierto? Y este comandante del ejército recibió una palabra. Y esta palabra, que se la entrega un mensajero de Eliseo, porque el Señor le mostró a Eliseo lo que tenía que hacer, era que él debía, que Naamán tenía que ir al río Jordán, y se debía sumergir en ese río. Estoy parafraseando la historia para no tener que leer todo el relato. ¿Recuerdan cuántas veces él se tenía que sumergir? ¿Y para qué se tenía que sumergir 7 veces? Para sanar. Esa fue la instrucción que se le dio. Eso fue lo que le entregó el mensajero de Eliseo. Le dijo que tenía que ir al río Jordán y que tenía que sumergirse 7 veces para ser sanado. Y él, como comandante y hombre de ejército, no le pareció esta instrucción.
De hecho, tenía ríos más bonitos, más limpios, cercanos. Y el cuestionamiento, ¿y por qué no una sola vez? ¿Y para qué me tengo que meter 7 veces? Porque nosotros somos así, como que esperamos ser limpios de una. Pero el Señor nos muestra que Naamán se tuvo que meter al río 7 veces para ser sanado. Y que posterior a la 7ª vez fue sanado y fue limpio de su lepra. Y quizás nosotros debemos meternos al río una vez más, hermano. Quizás nosotros hoy día debemos volver a sumergirnos en el Señor y obedecer al Señor. ¿Cuántos de nosotros necesitamos ser sanados? Y no hablo solamente físicamente. ¿Cuántos de nosotros debemos ser sanados de nuestra mente? ¿Cuántos de nosotros debemos ser sanados de nuestro corazón, hermano? Quizás cuántas heridas tenemos y arrastramos desde infancia. O heridas que nos hemos provocado en nuestra familia en el último tiempo, que nos llevan finalmente a dejar de mirar al Señor. Yo no puedo esperar un retiro para volver mi corazón al Señor. Si el Señor hoy día nos dice, a través de su palabra, en el versículo 10 de Juan, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Tú le pedirías? Y Él te daría agua viva.